Arrancamos QR y en la noche de hoy tenemos ganas de comenzar evocando a un gran artista argentino que sobre el final de uno de sus espectáculos más conocidos terminaba de la siguiente manera. Cuiden sus artistas, pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas, pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas, pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste. Enrique Pinti, y algo que bien podría ser utilizado en este momento, de hecho se lo mencionó respecto de lo que significa la cultura para un país. Pero vamos a retomar un poco esa idea, que nos estructura una manera de pensar algunas cosas. Y podríamos decir, cada miércoles pasa la estafa, pasa el acuerdo, pasan las bandas, pasan las horas, 5. Pasan los dólares y lo que queda son las heridas, y lo que queda son los palazos, lo que queda son los gases, lo que queda son los jubilados reprimidos. Así arrancamos QR. Para diciembre vamos a empezar a hablar de reforma previsional, las leyes de trabajo en general, y lo vamos a encarar cuando tengamos, junto con el PRO en lo nacional, número suficiente para llevarlo adelante. Pero a pesar de cómo lo han tenido que hacer, de urgencia, en el medio de una corrida y con un salvataje internacional, hoy esto es mucho más consistente que lo anterior. Como la frazada es corta, lo que vuelve a aflorar ahora, que vamos a dejar de hablar del dólar probablemente por un tiempo, vamos a volver a hablar de precios. Festejaron que vinieron con el fondo con 20.000 paros. Y yo no me llevo un mango, hermano. Yo soy textil y calzado. Y a mí no me cortan un pedacito de remera para poder vender. No se vende, la gente está sin plata. Entiendan bien, piensen bien que le está hablando un viejo de 81 años. Los invitamos a todos al Hospital Laura Bonaparte a apoyar a la residencia. La lucha es una sola, la lucha de los jubilados, la lucha del sector salud y la lucha de los residentes. Este modelo funciona de la siguiente manera. Mantenés un control estratégico en materia de tasa de interés y tipo de cambio, con lo cual haces bicicleta financiera, carry trade, pero un incremento desmesurado en precio de alimentos, tarifas en general, precio de medicamentos. Todo lo que hiciste ahí es una transferencia muy fuerte de pobres a ricos. Nosotros cuando tenemos una queja la decimos públicamente, decimos, mira, Cristina, mentiste en esto, en esto y en esto. Ahora, ¿no te gustan las formas? Bueno, qué sé yo. Juega con los apellidos de todo el mundo, o sea, se ve que le divierte eso. O sea, ¿no? Digo, Lali Depósito, María Becerra, me parece una agresión, me parece que no tiene mucho que ver. Pero la verdad es que no fue conmigo, o sea, fue conmigo y con todos los economistas. Una vida sin Lucas, pero con la satisfacción mínima de saber que su hijo no pasó por este mundo sin dejar algo que le pueda servir a la sociedad y sin dejar algo que le pueda servir a mucha gente de color marrón. Importante que es el Inca. ¿Estás en contra? Gestionalo, no lo cierres. Las universidades, el fondo de teatro, hay muchas cosas que además hace a la identidad de un país. ¿Tenés miedo que esto impacte en los precios? Obvio que se van a disparar, no hay que saber de economía para saber que nos cagaron. Así como hablábamos con Juan Di Natale, ¿no? De cómo el ciudadano y la ciudadana de a pie sabe qué es lo que está pasando en su barrio con los comercios. Este joven que estaba por tomarse un colectivo tiene clara, no hay que ser economista para algunas cosas. Sí, por supuesto, para tratar de aprender algunos conceptos y saber leer otras cosas, pero en definitiva es una historia tan repetida, la de las devaluaciones, que no tenía ninguna duda el muchacho respecto de qué era lo que iba a ocurrir. Me quiero quedar con otra voz del día, es la de Adrián Suar. ¿Por qué? Porque vieron cómo son algunas cosas. Hay ciertos sectores de la sociedad para las cuales algunas voces directamente se levanta la guardia, ¿no? Podríamos decir, alguien que no tiene una mirada compartida de la vida, de los valores del país, por ejemplo, con el equipo de QR, aunque pase por aquí y trate de ver de qué estamos hablando, cuando hacemos una caracterización de algo, hay una levantada de guardia. Por eso QR nos importa tanto el diálogo, el argumento, la idea, para tratar de por lo menos sembrar algunas preguntas que son las que nos hacemos nosotros también sobre la que nos pasa. En el caso de Adrián Suar es muy interesante porque probablemente Adrián Suar en otros momentos haya comulgado con ideas muy similares a las del gobierno de Milei, no sé, en términos de, por ejemplo, uno podría decir control social, uno podría decir algunas cosas de la macroeconomía. Ahora se metieron con algo que a Adrián Suar le hizo preguntarse sobre sus propios valores. Entonces se anima, sale, dice y paga costos,
y dice, che, si hay algo que no les gusta, no lo tiren a la basura. Gestionen lo mejor. Se refiere al Inca, pero lo podemos llevar a cualquier otra cosa. Y desde ya quisimos arrancar QR porque hoy otra vez miércoles, porque siempre el riesgo de naturalizar no solamente lo que reclaman los jubilados y las jubiladas, sino también la represión a jubilados, jubiladas y todos aquellos sectores que los quieren acompañar. Vamos a compartir, mientras seguimos conversando, lo que pasó en la jornada de hoy otra vez. Vean. Personas detrás de una línea policial, o bien detenidas, o bien sufriendo los gases, o los palazos, o los empujones de la policía. Tanta policía y mucha más a veces que jubilados y jubiladas. La repartija de gas a granel que lo tiene al diputado Vilca todavía internado en el Santa Lucía con problemas en sus ojos muy graves. Miren cómo quedan las cámaras, porque también se sabe que los medios de comunicación son un riesgo para ese tipo de operativos policiales porque registran no solamente las acciones ilegales represivas, sino también quiénes comienzan eventualmente la represión o quién genera el conflicto que después desata la represión, porque puede mostrar los apellidos de las fuerzas de seguridad, de los agentes de las fuerzas de seguridad que cometen este tipo de acciones. Bueno, escenas a las que tenemos que intentar todo el tiempo no acostumbrarnos en la Argentina. Ya se vuelve casi, no digo como la carpa blanca, ¿se acuerdan? De docentes en algún momento. Todos los miércoles esto ocurre. Y recordemos, Guido, buenas noches, Guido Bambini, recordemos qué es lo que se está reclamando, qué es lo que reclaman jubilados y jubiladas. Y reclama que no puede vivir con 355.000 pesos, básicamente, que es el haber mínimo con bono. Reclaman que tienen el bono congelado desde marzo del 2024 y que hoy debería ser de 148.000 pesos, el bono que es de 70.000 pesos. Si se hubiera actualizado por inflación. Si se hubiera actualizado de la misma forma que se actualizó el haber mínimo, sí, debería ser de 148.000 pesos. Reclaman que sus compañeros, que la gente, digamos, próxima a jubilarse no va a tener la posibilidad de acceder a una moratoria, como muchos de los adultos mayores que están presentes todos los miércoles pudieron acceder, y van a tener que contentarse con una pensión universal del adulto mayor, que es el 80% de una jubilación mínima. Y reclaman por la licuación y la pérdida de poder adquisitivo, porque en el último trimestre, este último trimestre, en comparación con el último trimestre del gobierno anterior, las jubilaciones mínima con bono están un 14% por debajo. Claro. Hay casi un 15% de pérdida de poder adquisitivo en un año de gestión. Y uno podría hablar también, Guido, corregime, de ingresos indirectos, por ejemplo, acceso a medicamentos, ¿no? Absolutamente, sí. El PAMI, en su vademecum que existía de medicamentos gratuitos, lo ha disminuido en varias oportunidades. Se ha puesto más riguroso, más restrictivo el acceso a los medicamentos gratuitos. Solamente pueden acceder a aquellos que cobren hasta un haber y medio. Y además han aumentado notablemente los medicamentos, sus precios. Han aumentado desde la asunción de Milei 200 puntos más que lo que aumentó en términos acumulados la jubilación mínima con bono. Qué bárbaro. Ese es el dato, Ese es digamos, el dato. ¿no? Bueno, es importante que repasemos. ¿Cuál es la tarea del periodismo en estos tiempos y en estos miércoles? Primero, reflejar la represión. Primero, reflejar, por supuesto, la protesta. Segundo, la represión. Y después no olvidar lo que cuenta Guido, que es el fundamento. Porque si no parece que hay gente encaprichada con querer ir al Congreso miércoles a miércoles para que lo fajen. No, estos son los fundamentos. Y hagamos el ejercicio, intentemos hacer las cuentas que tienen que hacer jubilados y jubiladas cada mes a mes. Alguien dirá, sí, bueno, pero esto pasa hace un montón. Sí, de hecho, los miércoles no son los miércoles de Milei, de jubilados y jubilados, son miércoles de muchos gobiernos. Hay gobiernos que han tenido mejores intenciones, quizás no hicieron lo suficiente, más audaces políticamente para encontrar una manera, pero hay otros que no, que directamente, y casi con eufemismo dicen, no, el ajuste no recayó sobre los jubilados y acá estamos. Miren, antes de saludar a Ana Valverde, jubilada, que se moviliza miércoles a miércoles y que hoy estuvo frente al Congreso, yo quiero agregar otra preocupación, que ayer confesó, no voy a decir confesó, porque cuando alguien confiesa dice, no, me mandé una macana, entonces acá quiero confesar. No, blanquea, pone sobre la mesa, le saca pecho el jefe de gabinete Francos, que hasta donde
TC todavía estaba en el Congreso, contando qué es lo que viene para jubilados y jubiladas. Y presten atención sobre el final, algo que dice muy importante para no comernos la curva de algunas discusiones entre sectores de la política que hoy están disputando territorio, pero que al final del camino levantan la mano para las mismas cosas. Miren, francos. Para diciembre vamos a empezar a hablar de esos temas. De la reforma previsional. De todos. Reforma previsional, reforma de la ley de trabajo, de las leyes de trabajo en general. Sí. No solamente la ley de contrato de trabajo, Sí, sino de asociaciones profesionales, Claro. todos esos temitas. Las estructurales, la que la gente Sí. está pidiendo para contratar. Obviamente, eso es lo que vamos a encarar. Y la reforma del sistema tributario nacional argentino. Entonces, todos esos temas tenemos que encararlos. Y los vamos a encarar cuando tengamos, junto con el PRO en lo nacional, número suficiente para llevarlo adelante. Mirá vos, le dice el comunicador, el animador que estaba frente a Guillermo Francos. Mirá vos, le dice, cuando le dice lo del PRO. A esto iba Guillermo Francos, que en este momento está en una disputa muy fuerte con el PRO, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires el PRO, como ayer lo vimos a Darío Nieto aquí en QR, ataca directo a Karina Milei, porque Karina Milei tiene mala imagen. Entonces el PRO, para atacar a Milei, para que la Libertad Avanza no gane la Ciudad de Buenos Aires, la ataca a Karina Milei. ¿Qué es Karina Milei? El sostén emocional del presidente. Es el corazón del modo de funcionamiento de la Libertad Avanza. Aún con esa ofensa, Franco sabe que al final del camino, se vote como se vote, el PRO y la Libertad Avanza van a levantar la mano. ¿Para qué? Para eso que estaba diciendo. Y que va a ser motivo y tiene que ser motivo también de los miércoles de protesta. Para la reforma previsional, para la reforma laboral, para la reforma tributaria. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la reforma del gobierno de Javier Milei en materia previsional va a significar bajar las jubilaciones y aumentos extraordinarios? ¿O va a significar hay que trabajar más años, habrá menos o más años para hacer aportes? Yo sé que saben la respuesta. Pero atención, porque Guillermo Franco sale y lo dice, por eso me arrepiento de haber dicho que confesaba. Sale y lo dice porque está diciéndole al verdadero dueño del plan económico, que es el Fondo Monetario, le está diciendo que lo van a hacer, que están convencidos y que no tienen vergüenza de eso. Hay que ver qué pasa en las elecciones. Hay que ver qué pasa con la oposición, porque si no ofrece alternativa, pero ese es otro cantar.